Estoy en el estudio con, yo diría con un personaje, digamos, es muy difícil imaginarse a alguien que estudió medicina, que de un momento a otro se convierta en empresario, y un empresario exitoso, que tiene una gran compañía y que, qué sé yo, tiene hartas cosas. Vamos a ir a una nota sobre él y vamos a conversar en el set para que nos cuente cómo lo hizo. Francisco Guerrero, médico cirujano con especialidad broncopulmonar, ya se olvidó del bisturí. Pero no de la medicina y los servicios de salud. Hoy como socio principal de Integra Médica, que posee 14 centros de atención ambulatoria, donde laboran 1.200 médicos, siente que su misión pionera sigue y crece cada día. Integra Médica es como los malls, una señal de los tiempos, donde el consumidor en este caso puede encontrar con más comodidad todas sus necesidades de atención médica. Estoy en el estudio con el doctor Francisco Guerrero. Francisco, tú estudiaste medicina, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo, qué año saliste tú de médico? Yo de médico me recibí aproximadamente el año 79. 79. 79. Ya. Y después de eso hice una beca de especialidad en broncopulmonar, Ya. que duró 2 años más. ¿Le hiciste dónde? En el Hospital del Tórax. Ya. Y posteriormente he hecho cursos y algunas maestrías en administración de negocios. Ya. Hice un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Y por qué un médico que hace su especialidad, que va a tener su consulta, que los pacientes llegan, hacen cola, se le ocurre meterse en el mundo de los negocios, a estudiar el mundo de los negocios? Desde siempre, o sea, desde siempre estuve metido en el mundo de los negocios en chiquitito, porque me casé a los 18 años. Ah, ya. Y estando en primer año de medicina, tenía que generarme los ingresos necesarios, uno para poder seguir estudiando y lo segundo para poder mantener a mi familia. De eso me parece muy interesante. ¿Cómo un médico, un estudiante de medicina, yo tengo parientes, sobrinos, cuñados médicos, que los veo leyendo unos libracos, digamos, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, se puede dar el tiempo de poder trabajar, generar algunos ingresos para parar la olla? Bueno, porque primero no queda alguna alternativa. Yeah. Lo segundo, la inversión en tiempo y en estudio era similar a la de mis otros compañeros, pero no había otra alternativa. ¿Qué hacía? Era instructor deportivo, era profesor en un preuniversitario. Yeah. Iba a Mendoza a buscar blue jeans y adornos de Pascua. Que en los catas, digamos, con todas las viejas matuteras. Exactamente. ¿En qué año era eso? Esto era el 71, 72. Ah, bueno, en la época del gelati, de las medias de nylon, de las pelucas. De las pelucas, de los jeans, digamos, exactamente. Del turrón argentino, de los alfajores. Exactamente. Así que con eso tuve siempre metido tratando de generar... Pero eso implicaba mucho tiempo. Sí, claro, repartía cuentas de gas temprano, antes de irme a la universidad. ¿Pero a qué hora te levantaba ahí? 5 de la mañana. 5 de la mañana, iba repartía hasta las 8, después me iba a la universidad y saliendo de la universidad seguía también un par de horas más, 3 horas más. Pero, ¿y a qué hora estudiaba ahí? En la noche. Pero en medicina, fíjate que yo he descubierto, conversando con mis parientes médicos, porque la verdad, yo estudié arquitectura, por ende no habían textos. O sea, si uno, bueno, habían textos, uno leía poesía, literatura, cine, qué sé yo. Pero leer libros sobre arquitectura no es una cosa muy entretenida, digamos. Porque generalmente son obras que otros arquitectos están mostrando y las explican. El cuento de los médicos es leerse grandes libros. Sí, sin duda. Entonces, y memorizar bastante. Y memorizar bastante. Y eso implica que de alguna manera ustedes arman en el MATE unos ciertos códigos. Sí, hay ayudas mnemotécnicas para acordarse. ¿Y cómo lo aprenden eso? ¿Los compañeros más viejos? Ahí, claro, sin duda. Los antiguos le van enseñando a uno y al mismo tiempo entre los pares, aquellos que tienen algún sistema mejor también lo comparten.
de tal manera de que de una u otra manera se van armando estos estilos y esquemas de estudio que hacen que uno optimice más el tiempo. Entonces, terminaste esta carrera, hiciste tu especialidad, supongo que ya tenía hijos ya. Claro. Ya, yo todavía tengo un hijo de 32 años en este momento. Ya. ¿Que ese fue el primero? Fue el primero y tengo uno menor. ¿Que te acompañaba y el menor de 20, no, él no me acompañaba. Quien estuvo siempre al lado mío fue mi mujer y que todavía sigo casada con la misma. Con la misma. Es otra gracia. También es cierto. Yo no sé si la gracia es de ella o mía, pero... De ella, de todas maneras. Sin lugar a dudas. Terminaste tu especialidad y tú tenías tu consulta. Tenía una muy buena consulta. ¿Y además trabajabas en algún hospital? A mí lo que pasa es que yo tenía la especialidad de broncopulmonar y también trabajaba en cuidado intensivo. Ya. Y en cuidado intensivo era la medicina que me gustaba, la que me tenía más contento, es más rápida, enfermos más graves. Eso es la UTI, ¿no? Exactamente, de mayor tecnología. Y estuve unos años en eso hasta que los turnos me cansaron. O sea, no era ese tipo de medicina la que eran los turnos. Que de noche... De noche, festivo, fines de semana, y llegó un momento en que me tocaba turno 18 de septiembre, 19 de septiembre, y me tocaba Año Nuevo. Entonces yo antes que me viniera sensible dije ya no más de turno, ya había pasado esa etapa en términos de la necesidad económica, así que me concentré en la consulta. Y en la consulta tenía una excelente consulta en términos de la cantidad de pacientes que tenía y que veía 40, 50 pacientes diarios. Pero era de una rutina tal que definitivamente esa otra área de la medicina siendo muy interesante, por mis características personales no me estaban aplastando. Y ahí decidí definitivamente empezar a buscar nuevos rumbos que pudiera complementar la medicina con lo otro que también tenía como experiencia. Y bueno, ¿cuándo captaste cuándo te diste cuenta que podías armar una empresa? Digamos, nosotros hicimos un primer centro con mis socios de siempre, un par de médicos que siempre han estado conmigo, básicamente casi recién recibido, el año 82, y el primer centro médico nuestro estuvo en la Gran Avenida, en Callejón Los Valles, cerca de un barrio difícil, medio complejo, pero ahí tuvimos nuestro principal centro, y es un centro que anduvo muy bien. ¿Pero qué significa armar un centro ahí? ¿No es una consulta más? No, o sea, un centro, es que siempre hemos sido bastante agrandados, entonces la idea no era colocar un centro con 2 o 3 consultas, era tener un edificio un poco mayor que tuviera a lo menos 12 consultas, donde la gracia que teníamos era llevar a ese sector especialistas médicos que no existían, o sea, en el sector habían fundamentalmente médicos generales. Nosotros llevamos médicos especialistas de tal manera de que había una necesidad. ¿Y cómo te descubriste que en ese lugar había... No, ahí no descubrimos nada, se dio una oportunidad de arrendar un inmueble que se prestaba para eso, y ahí aprovechamos la oportunidad. ¿Y llegó gente? Se nos llenó. A tal punto que después, más o menos algunos años después, 4 o 6 años después, cuando ya esto estaba funcionando bien, tomamos la decisión de irnos a Providencia. Y el año 84 nos fuimos a el edificio Plaza Layo. Ese fue un salto. Un salto porque éramos todos... Pero cuéntame, ¿cuál es el negocio del primer consultor, del primer centro? ¿Cuál es el negocio? Acá el negocio apunta a compatibilizar la estructura de costos. O sea, acá en la medicina... Porque lo principal del producto que ofrecían ustedes era varias especialidades. Con algunas... En un mismo lugar. Exacto, eso era lo primero. Eso es lo primero. Y con algunos procedimientos de apoyo, como laboratorio, electrocardiograma. ¿Y eso no participaban todos los 14 gallos que estaban ahí o no? No, los socios eran menos, pero eran los 3. otros venían contratados. Venían contratados. Claro. ¿Y cómo se contrata un médico?
Los médicos antes, en esa época, eran básicamente amigos, conocidos de... Pero el gallo se instalaba, tú le cobrabas por el espacio que ocupaba. Y claro, acá el sistema... Y el gallo se llevaba, cobraba 50 lucas la consulta y se llevaba las 50 lucas, pero te pagaba a final de mes Las 50 lucas parecen maravillosas, porque nunca se ha pagado 50. O sea, a mí siempre me toca pagar entre 50 y 60. Depende de los médicos, obviamente, de los niveles, pero cada vez quedan menos de eso. Pero el modelo que hay acá en medicina, y esa es una de las cosas que cuesta entender, es que hay líneas de negocio. La consulta no es una línea de negocio que rente. No. Si ingresan 100 pesos, más o menos el 65 a 70% se lo lleva el médico. Y el diferencial que queda, lo importante es que sirva para financiar el arriendo, la administración, el equipamiento, exactamente. Y las otras partes que son más rentables, está básicamente... ¿Qué son servicios? Son los servicios de apoyo, las imágenes, de los laboratorios, los laboratorios de especialidades. Y ahí ganaban algunas lucas. Ahí se ganaban algunas lucas. Las iban ahorrando. Se iban ahorrando, se iban juntando. Con estos otros dos amigos tuyos médicos. Exactamente. Ya habíamos empezado a incorporar también, íbamos agrandando un poco los médicos involucrados. Pero ¿y cómo? Pero una sociedad... A ver, partamos así... Parte por donde quiera. Si son tres, yo me imagino que a lo mejor había un socio con 40, 30 y 30. Sí. Y a medida que se van agrandando, ¿qué pasa? ¿Se empieza a diluir? Se empiezan a diluir en esa época, ¿la propiedad? Sí, porque eran sociedades limitadas. Limitadas. Claro. Entonces, cada cual hacíamos una nueva, incorporábamos a gente que entendíamos que tenía valor agregado para el negocio. ¿Y lo metían con los mismos porcentajes que tenía usted? No, siempre diferenciado. Menores. Siempre diferenciado. O sea, había un derecho de paso. Sí. Era básicamente el capital para ingresar era casi simbólico. Ahí lo que nos importaba y a nosotros, como una definición básica, era tener un mix de especialidades, pero por el otro lado ir incorporando profesionales que dieran valor agregado al conjunto. ¿Del callejón ese, ¿para dónde se van? A Plaza Lyon. ¿Y qué pasa ahí? En Plaza Lyon... ¿En la misma estructura? Era el mismo modelo. ¿Todas ellas se vienen para acá o el callejón sigue funcionando? No, sigue funcionando también en un momento, después lo cerramos, pero cuando nos vamos al edificio Plaza Lyon, arrendamos ahí un sector de unos 400 metros cuadrados, que ya para nosotros en esa oportunidad era enorme. Y ahí el salto era profesionales jóvenes, con poco nombre en el medio, prácticamente sin cartera. Y peligroso, ¿no? Y prácticamente sin cartera de paciente. Teníamos que avanzar y tratar de posicionar este modelo. Y el modelo, ¿en qué consistía? Era en esa época, y estamos hablando en Coyancura, en Plaza Lyon, del año 84, en ese momento el modelo decía, estaban recién apareciendo las ISAPRES, y estaba FONASA ya en esa época. Ahí la idea era cómo en este mercado imperfecto, porque es un mercado absolutamente imperfecto, o sea, tú tienes que recordar de que, a diferencia de lo que pasa en otros lados, tú la única decisión que tomas es el médico, o el centro que te garantiza que esos médicos son médicos acreditados. Es la única decisión que tomas tú como cliente. Después todas las decisiones las toma el médico. O sea, tú vas al médico y, a diferencia de lo que pasa en otros lugares, después el médico decide qué receta en medicamento, cuánto viene el próximo control, si tienes que operarte o no, si tienes que hospitalizarse o no, si tienes que ir a ver a otro colega de la especialidad. Toda la demanda en esta industria está definida en el lápiz del médico, que llamamos nosotros. Entonces, entendiendo de que estábamos en un mercado bastante imperfecto, el tema era cómo compatibilizar y dar la medicina de la mejor manera, con seriedad técnica. Eso significa dar lo que corresponde, pedir lo que corresponde, no más, no menos, donde nos teníamos que relacionar con las ISAPRES, donde nos teníamos que relacionar con FONASA y donde nos teníamos que relacionar con los pacientes.
Teníamos que tratar de mantener un estilo que apuntara a tener una buena relación médico-paciente, pero al mismo tiempo tener una muy buena relación con las ISAPRE y con FONASA, de tal manera de poder hacer una mezcla que fuera... Armamos una red. Es un equilibrio entre los actores. Pero te voy a hacer actores. una pregunta. Tengo entendido, y Sí. aclárame y ayúdame, digamos, una ISAPRE, uno va a una, no sé, pues va a cualquier clínica y el médico te cobra a ti, digamos, 50 lucas, o 40 lucas, o 30, no sé, o 15. O 15, o 25. Ya, de acuerdo. Hay Sí, por supuesto. Como uno está afiliado a una ISAPRE, digamos, tú vas Sí. y le devuelven algo. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el FONASA, creo que uno va al FONASA, compra un bono y le paga al médico, que creo que al médico le llegan, no sé, 3.000 pesos. Sí, o sea, a ver, 3.000, no me da claro, le llegan 3.000. depende del nivel. Hay un nivel FONASA 1, FONASA 2, FONASA 3. ¿Cuál es el mejor nivel? Pero sí. El mejor nivel. ¿Cuánto le llega al Sí, médico? debe ser de 9.000 pesos. 9.000 pesos. Aproximadamente, depende de la especialidad, Ya. pero es 9.000 Pero 9.000 pesos. Sí. ¿Y se puede juntar plata con eso? Aquí llaman Pu- tú a- juntar plata. No sé. o sea, Nosotros vendemos hoy día, atendemos a FONASA y a la ISAPRE, Sí. y hoy día vendemos al año 70 millones de dólares. Ahora, vemos cantidad de pacientes, pero tenemos una gran actividad. pero 70 pero no solamente consulta. Ahí, No, por supuesto, es con todo lo que está al lado, bueno, consultas, exámenes, entonces esto es lo mismo que, a ver, para ir aclarando, porque los por telespectadores... supuesto. Lo que Esto es lo quiera. mismo que en un restaurante, digamos. Sí, sí. ¿Dónde gana más plata el restaurante? ¿Sabes tú dónde gana? Con los vinos. Con los vinos. Ya. O sea, hay muchos restaurantes, digamos, esto, que cobran un precio razonable por, Sí. por almorzar y qué sé yo, digamos, esto, pero donde te pegan el palo en el vino. Sí, Y ahí están las lucas. sí. ¿Ya? ¿Dónde está ahí el negocio de tu empresa? Está... A ver, nosotros también se separa, o sea, no hay negocio con las consultas médicas. No hay negocio. No, Eso ahí nuestra aspiración es estar equilibrado equilibrado. financieramente. Y que y el médico esté contento con eso. Exacto, es lo Ya, primero. ya. En imágenes tienen mejores márgenes de rentabilidad, en laboratorio clínico tienen mejores niveles de rentabilidad y en los laboratorios de especialidades tienen mejores niveles de rentabilidad. La empresa tuya tiene mejor rentabilidad en ese En ese el área. médico prácticamente no tiene rentabilidad, Exactamente. sino que ahí más bien cubren los gastos generales. Exacto, Ya, con el ok. margen Ya. de la línea de producto de la consulta solamente... O sea, está vale la- decir, el negocio tuyo, digamos, si uno lo mira en esencia, digamos, es que en un solo lugar reúne un mix de especialidades Sí. y además, digamos, esto reúne, digamos, los servicios necesarios para que todo sea muy expedito. Yo te lo podría resumir ahí que nosotros aspiramos a hacer con nuestro modelo ¿Ya? el médico de familia antiguo, con distintos médicos, pero de tal manera de que tú, paciente, cliente, ¿Sí? llegues a una integramédica y en la integramédica tú, desde la perspectiva de todas tus necesidades, las puedas satisfacer ahí. Ahí mismo. Y la idea es que no vayas a relacionarte con la ISAPRE a comprar el bono afuera, sino que lo compres ahí mismo Claro. con la huella electrónica, que si necesitas una especialidad determinada la satisfajas ahí, si necesitas la opinión de otro médico, O sea, es un mall. así lo entiendo, en un solo Es un lugar, mall. todos los O servicios sea, no de es salud que vaya, mire, vaya a Viguya Maquina, se No, toma un no, examen de sangre en un solo a las lugar. 5 de la mañana. Exactamente, Ok. en un solo lugar. O sea, al final de cuentas, es digamos, el plus del cuento es, digamos, servicio. Servicio. O sea, solucionar los problemas en forma integral a la persona. ¿no? Exactamente, y con calidad garantizada. ¿No habíamos quedado que te había ido al Plaza Lion?
Exacto, Ya. nos fuimos, claro. A los 400 metros cuadrados. Sí. ¿Cuánta gente ahí, digamos, cuántos médicos se integraron ahí? Ahí ya íbamos alrededor de 14, 15 médicos. Ya. ¿Y qué servicios tenían? Teníamos las consultas, teníamos en un pequeño laboratorio, Ya. teníamos una máquina de ecografía Ya. y habíamos instalado dental, Dental. claro, Ya. complementando la oferta de servicio. ¿Y el gran salto de dónde? ¿Va de ahí hasta dónde? A Barcelona, al primer edificio que tuvimos nosotros. Barcelona. Que eso queda ahí en Providencia. Entre, ¿Dónde está el estacionamiento? Exacto, el estacionamiento grande, Ya. y que está entre Guardia Vieja y Pedro Y Valdivia. ahí hay un edificio grande. Claro, de 9.000 metros cuadrados. Y ahí hiciste lo mismo, que partió Claro, clonando el callejón. Sí, con una diferencia. O No, sea, me imagino. Pero el que concepto es el mismo. Claro, el concepto es el mismo. Lo que pasa es que nosotros ya cuando estábamos en este centro de 400 metros, en ese momento nos explotó. O sea, no teníamos dónde meter más gente. ¿Y por qué llegaba la gente ahí? Porque, por lo que te decía, éramos médicos que funcionábamos de una perspectiva de seriedad técnica. Segundo, porque habíamos entendido y nos habíamos definido como tales, que nosotros no estábamos al frente de la ISAPRE, estábamos al lado de la ISAPRE y al lado de FONASA, Ya. de tal manera de pedir y ¿Eso significa solicitar... estar al lado? ¿Significa que ustedes no ponían problema a los planes de la ISAPRE? No, eso no nos afecta a nosotros. Acá hay que entender que las ISAPRE y FONASA son un seguro. De acuerdo. Y como son un seguro, su prima, el ingreso de prima mensual que tiene, Ya. ellos ganan o no ganan en función de cuánto se gaste en salud. De acuerdo. Y el gasto en salud lo definen los médicos. De acuerdo. Ya. Y si hay algunos, si en algún lugar hay abuso, significa que le disminuye el margen a la ISAPRE. Nosotros lo y la único que ISAPRE y decíamos- FONASA le hacen la cruz a ese gallo y nunca exacto, y ahí lo que nosotros decíamos, nosotros lo que queremos ser es serio, Ya. no pedir de más, pero tampoco de menos, De porque acuerdo. también hay que cautelar al paciente. más. De acuerdo. Entonces, con ese modelo en términos de decir seriedad, nosotros empezamos a recibir cada vez más pacientes referenciados por otros pacientes. Ya. Aquí que es la típica manera... Sí, en sí, que anda para allá uno- porque ahí te exacto, duelen todos los problemas y en medio está listo. Claro. Ya. Y lo otro es que las mismas ISAPRE nos empezaron a derivar pacientes. Ya. Cuando se pedía recomendación por algún centro bueno y serio, nos recomendaban a nosotros. ¿Y De tal ma- ninguna ISAPRE lo usó ustedes, digamos, todo como una especie de... Porque, por ejemplo, hay ISAPRE que si uno se va a la clínica Las Condes, por decir, te dicen, mira, bueno, ahí la cosa cambia, pero si usted se va a otra, digamos, esto le sale más barato. O sea, siempre... O recupera mayor cantidad de dinero, digamos. No. Nosotros siempre hemos estado en el mercado, en la competencia. O sea, si bien a nosotros nos pueden usar para otros prestadores que son más caros, ¿Ya? también a nosotros usan otros prestadores más baratos que nosotros para es el juego que hacen ellos. Ya, o sea, no ahí es parte de la regla del juego. Y cuéntame, y cuando se van a este edificio de Barcelona... Ese fue un tremendo salto. O sea, pero dime, ¿y cuántos socios eran? Es que en ese momento ya empezamos a hacer, primero nos quedamos chicos. Ya. La primera decisión, hay que hacer algo, hay que crecer. Y ahí tuvimos que decir... Tú ya, a esa altura ya no atendías tu consulta. A esa altura ya había recién dejado Lo habías la cambiado consulta, claro. por una calculadora. Claro, ahí... Más ¿Ya? números. Más números, ya. Y en ese momento, claro, decidimos que tenemos que crecer. Y el punto ahí era a cuánto crecía. Si crecías a 1.000, a 2.000, a 2.500, a 3.000 metros. Esa era nuestra mirada máxima. Ya. Y sin embargo, amigos cercanos nos recomendaron que compráramos 3 casas. 3 casas del terreno que eran en la calle Barcelona. Y compramos 3 casas. Y compramos 3 casas sí, apenas, o sea, porque teníamos que juntar el pie. De acuerdo. Y el pie eran 80 millones de pesos que había que juntar y nos demoramos 6 meses en juntarlo, rajuñando, pero los socios que habían en ese momento, que eran 21. Los juntamos y compramos las casas y nos quedamos sin plata. Ahí quedamos pato. Entonces el tema era cómo conseguirse más financiamiento
para construir algo ahí. Para construir algo, para desarrollar el proyecto. Resultado que empezar a caminar por las entidades financieras, bancos, leasing, etcétera. Y el gran pero que teníamos es que nosotros éramos médicos. Y los médicos, por definición, malos para los negocios. No saben sumar. Administran mal, gastan mal, les va mal, Tengo muchos amigos. Ese era el... Tengo muchos amigos que han tratado de hacer algo así, de las que se enojan son las señoras. Sí. y ese era el karma nuestro. Entonces, pero seguimos, catetes. Y ahí tuvimos el apoyo muy importante de don Carlos Humor, que era paciente nuestro. Ya. Y don Carlos en algún momento dado nos juntamos varias veces y él me orientó. Ya. Y él me dijo, dale. Ese fue el consejo de él. Ahora dime una cosa, ¿cómo podéis, antes de entrar a la cosa grande, cómo podéis gobernar veintitantos médicos? ¿Cómo se pueden gobernar? Porque cada uno tiene su ego, cada uno tiene su especialidad, cada uno... en ese momento era muy fácil, ¿sí? Porque eran 21. Ya. Eran 21 los iniciadores del gran proyecto. ¿Confiaban en ti? Sí, sin duda, siempre. Porque yo he sabido estos grupos de médicos y siempre el administrador es el malo. No, acá hay un tema de liderazgo y que fue siempre muy claro. O sea, acá los médicos, históricamente, la opinión se los respeta mucho, pero su opinión tiene que estar circunscrita en el ámbito de la medicina. Ya. O sea, el médico que empieza a hablar de economía o de religión o de cualquier cosa que se salga del ámbito, nosotros tratamos de no escucharlo, no se toma muy en cuenta. Entonces, nosotros escuchamos muy fuertemente las opiniones de los médicos en medicina para desarrollar un producto que fueran de atractivo para la gente. Y en ese momento esos 21 que eran el núcleo duro estaban convencidos del proyecto y con un liderazgo claro era fácil avanzar. Si el problema es que cómo hoy día administramos a los cerca de 1.300 médicos que trabajan con nosotros. O sea, ese es un problema. Pero 2.300 médicos no son socios ya. No, ya no son socios. Pero ¿quiénes son los socios de Integra Médica? Integra Médica hoy día, el socio mayoritario es una empresa que se llama Núcleo, que está conformada por médicos, fundamentalmente por médicos, que son los fundadores, parte de los fundadores, pero después existieron algunas modificaciones donde se permitió incorporar más gente. Y la otra hoy día, el otro 40%, el accionista es General Electric Capital, GE Capital. General Electric. Sí, número 1 del mundo, interesante, que esté metido en una empresa médica y que los números le hayan gustado y el modelo le haya gustado. Bueno, es que hay un gerente general también que ve debajo del agua. Sin duda. Te vaya al edificio Barcelona, pero ahí tenías 9.000 metros cuadrados. 9.000 metros cuadrados, o sea, nos multiplicamos casi por 20. Ya, don Carlos Humor te ayudó al cuento bancario. No, don Carlos lo que hizo fue asesorarnos, de una manera muy cariñosa, traspasarnos un poco de su experiencia. Y ahí con las patas y el buche, ¿qué? ¿Te contrataste a unos arquitectos? Con las patas y el buche lo que hicimos fue demoler las casas y hacer un hoyo. El hoyo. Y una vez con el hoyo hecho, fuimos invitamos a más médicos y ahí vendimos el proyecto. En verde. En verde, pero con un hoyo. Un hoyo. O sea, el hoyo es parte de nuestra historia fundamental. Y ahí se hizo un aumento de capital. Y ahí se incorporaron médicos que nos permitieron ya
un poco más de holgura, y ahí junto con el Banco del Desarrollo logramos un acuerdo en términos de ir construyendo y contra lo que era el proyecto. Ya. Claro, ahí yo estuve avalando lo que no tenía, o sea, yo tenía que ir avalando en esa época 2.000 millones, te estoy hablando Sí. de esa época, y yo ganaba 14. O sea, 14 al año, o sea, Ya. no tenía ninguna relación. ¿Y que hasta tu casa tuviste que mandar la Es garantía? que yo siempre he dicho que si yo debía 2.000 millones, yo tenía un estatus que no tenía cualquiera, si no era lo que yo tenía, si no era lo que no tenía, lo que debía. ¿Ah? Terminan de construir el edificio. Terminamos de construir el edificio. ¿Cuántos médicos caben ahí? En Barcelona en esa época estaban más o menos 300. 300. Pero ya con una serie de laboratorios más grandes. Sí, claro, pero con todas las dificultades que tuvimos, porque Barcelona, Intermédica Barcelona parte el año en junio del 94, Ya. y tuvimos 3 años caóticos, porque creció tanto que no lo podíamos administrar. Ya. No atrasábamos en la contabilidad, en la cobranza, en la tesorería, o sea, era un caos, los sistemas no funcionaban, o sea, lo sacamos ahí a puro ñeque, o sea, transpirando. Pues ahí empezaste a contratar gente nuevo del rubro. No, siempre, ya antes que hubiéramos partido, ahí Ya. nosotros habíamos incorporado a gente, a ingenieros, y se había traído como gerente general a Héctor Sánchez, que en esa época había dejado a la superintendencia de ISAPRE. Ya, ok. Entonces ya empezamos a incorporar, y siempre con la mirada, por lo menos la mirada mía, en términos de que los médicos, siendo yo, a mi juicio, de una élite intelectual por todos los filtros que tienen que pasar antes de recibirse médico, tienen un foco muy estrecho con respecto a lo que no tiene que ver con medicina. De acuerdo. Entonces, y profundizando lo que habíamos definido en términos que los médicos hablaban de medicina, opinaban de medicina y lo escuchábamos mucho en medicina, no podían opinar de administración, de cómo asignar los recursos, y sí le exigíamos que fueran clientes internos. ¿En qué términos? En términos de que en la medida de que ellos notaban cosas que no funcionaban, que las hicieran saber. Porque al principio, sobre todo al principio, lo nuestro era el error, la equivocación, Sí, claro. el trabajar Bueno. y seguir solucionando problemas, que teníamos multitud de problemas. Pero ahí en la práctica hacíamos funcionar el front, o sea, la atención a los clientes, a los pacientes, el sistema de ficha, todo lo que estaba al frente, lo que veía el público. De acuerdo. Y donde teníamos en esa etapa el desorden más grande era en todo el back office, la contabilidad, eso que nos costó mucho al principio. Hasta que llegamos a tener los sistemas. Una vez que pasamos esos 3 años complicados, vimos, y con mayor nivel de análisis, nos metimos a ver cómo mejorábamos lo que estábamos logrando. Ya. Pues no estaba yendo bien en ese centro, a esa altura ya lo teníamos lleno, y que había sido un sueño, porque 9.000 metros, de 400 a 9.000 metros, era una locura, y todos decían que era una locura. Sin embargo, en ese momento, ya haciendo un recuento, nos había ido bien, entonces teníamos entre muchos, pero un par de problemas relevantes. El primero es que la administración era muy cara. Ya. Y era muy cara para administrar un centro, en gerente, y normalmente la administración es muy cara. Entonces una de las maneras de salir de esto era más centro. O sea, en ese momento, de tal manera Volumen. que con la misma estructura gerencial, tuviéramos otro centro, de tal manera de generarnos economías de Los escala. clientes no se quisieron bajar el sueldo. Más economías de escala. Y en ese momento nos fuimos nosotros al Alto Las Condes, Ya. al mall Alto Las Condes, fuimos el primer centro en ir a un mall, y nos fuimos a Huérfanos, donde estaba el ex Teatro del Pacífico. Ya.
que era un hoyo. Sí, sí. Era un hoyo, está en la galería ahí en Huérfanos con Teatinos creo que está, o con Morandé, Huérfanos con Morandé, en la galería, y era un hoyo. Y en ese momento había un proyecto, pero uno entraba a un hoyo. Y la verdad es que hicieron una obra de ingeniería fantástica, construyeron un centro, sacaron 3.000 metros cuadrados útiles. Entonces ahí nos fuimos con los otros dos. A ver si aguantábamos el crecimiento de golpe y todo eso. Y la verdad que los otros dos centros funcionaron igual. Yeah. Crecimiento igual, de tal manera que ahí ya se empieza a armar un ánimo súper positivo en términos de lo que era la captación, la actividad comercial. En Barcelona habíamos quedado con 300 médicos. Claro, 300 médicos. Y ahora sumando todo esto... Ahí suben a 450, algo así, porque muchos empezaron a atender en los tres lugares. Los tres lugares. Ya. Entonces, de ahí ya empezamos ya a ordenar cada vez más la empresa, y para después comprar un centro en Florida Salud que estaba quebrado, que tenía un modelo parecido, pero estaba quebrado. Y a esta altura, una broma, a esta altura, ¿sabéis tomar la temperatura o la presión o no? La verdad que para recomendaciones médicas, en mi familia, yo hago que llamen a mis amigos. Pues yo no me atrevo. ¿Hace cuánto tiempo que dejaste? 14 años. Que ya no veía ningún paciente. Claro, exactamente, ya. 14 años. ¿Y echáis de menos eso, no? La verdad no. No, porque me he entretenido mucho. Hay más adrenalina. Hay más adrenalina. Las decisiones son, a diferencia de la importante decisión que tiene el médico con el paciente, que es uno a uno, acá las decisiones involucran a muchas otras personas. Quizás no con la misma importancia que tiene el bienestar individual de la persona, pero de una u otra manera las mejores decisiones influyen en lo que se da a todos los pacientes que consultan en nuestro Francisco, centro. a mí, bueno, me gusta este cuento, pero quiero llevarte a una situación más grande. Porque en el fondo lo que ustedes descubrieron, digamos, es tener este mix y grandes servicios, digamos, y altos servicios, digamos, para que la gente, digamos, ni se moviera de su escritorio, digamos, para solucionar su problema, ¿ya? Su problema, y aceptando FONASA, ISAPRE, particular y qué sé yo, todo el cuento. Lo cual me parece muy bueno porque de alguna manera, bueno, los malls tienen que ver con eso. Los malls, yo hace 20 años atrás, conversando y haciéndome cargo de una cuenta del Parque Arauco, me acuerdo, hablábamos en esa época de las plazas de la ciudad, que hace unos 2 meses atrás, el presidente Lago dijo, los malls son las plazas, nosotros lo dijimos hace 20 años atrás, ¿ya? Pero es que sabíamos que iba a ser así, porque al final de cuentas la plaza española reunía a la iglesia, al poder político, militar y el comercio, digamos, y la cosa social. Y eso está ocurriendo en los malls. Y en donde la gente va para allá, digamos, porque ahí soluciona todos sus problemas de un suácate. Es lo que ustedes han hecho, de alguna manera. Pero la gente se sigue quejando y todo el mundo se queja todavía, digamos, por la salud, digamos. ¿Cuál es el problema? Primero el problema de fondo. Porque tú en el fondo tú estás atendiendo de alguna manera a gente que no es gente indigente ni gente... No, sin duda. Aunque tenemos algunas incursiones en todo lo que es el área social, pero lo fundamental, claro, hay gente que tiene un cierto poder adquisitivo. Sin duda. Que tiene tarjeta de crédito de la grande tienda, por lo menos. Sin duda, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo se soluciona el problema? Si ustedes han logrado, los particulares, los privados han logrado solucionar un problema ahí que me parece muy interesante, ¿qué pasa, digamos, con la cosa? ¿Por qué la gente se queja tanto con la salud? O sea, lo primero que hay que entender que la salud es un bien superior. Es lo primero. Lo segundo, que lo segundo es que la manera de dar salud ha cambiado. Ya ha cambiado porque hay un mayor nivel educacional, porque la población está más vieja, porque hay más tecnología que antes no existía, porque existe internet, que hoy día el paciente llega informado, a lo menos leído frente al profesional y le pide los pacientes son más puntudos. Exactamente.
tenemos un mayor ingreso per cápita, ¿Ya? y en la medida que hay mayor ingreso per cápita, hay mayores exigencias en términos de los servicios a recibir. Eso es por un lado, ha cambiado la medicina, y ha cambiado de manera sustancial. Sí. Tercero, que normalmente el servicio de salud, o el servicio que recibe un paciente, está envuelto en una serie de variables y condiciones. La primera, y que hay que tenerla clara, que en lo general, el requerimiento por un servicio de salud no es una necesidad deseada. De acuerdo. Nadie va por gusto al médico, a excepción de un pequeño número de personas. Pero no es primero, una necesidad deseada. Segundo, que la necesidad tiene un nivel de urgencia en que se la solucionan, de tal manera de que el usuario no puede elegir 2 o 3 opiniones, porque si tengo dolor, no tengo el tiempo para ver si... Ni tiempo ni gana. Ni tiempo ni gana. Entonces, y tercer lugar, lo otro que se busca es una relación con el médico que sea cálida e informada. De acuerdo. Y cuarto, que además de eso, además de la atención que tú recibes, del mismo profesional, tú estás esperando de que la secretaria te atienda bien, que no tengas demora en la atención. Si te dijeron a las 6, que sea a las 6, que no sea a las 6:30. Entonces hay una serie de variables que son las que hacen de que de una u otra manera, por una u otra razón, haya este nivel de insatisfacción con respecto a lo que se da. Pero hay que separar claramente lo que es el servicio que tú recibes del prestador médico, te estoy hablando del médico o de la empresa que da servicio de salud, mira, versus las ISAPRES. Vamos a ir a comerciales y seguimos con nosotros. Ok. Estamos de vuelta con Francisco Guerrero, médico, empresario. Antes de seguir conversando con él, quisiera agradecer a nuestros auspiciadores. Si tienes una visión, apóyate en BCI. Llama al 540-4750 y abre tu cuenta corriente en BCI Empresarios. Es hora de tomar vacaciones, coja Princess. Princess son verdaderos hoteles flotantes que recorren los mares del mundo. Hay que reservar ya para la temporada del Caribe. Llame al número que aparece en pantalla o al sitio web y escápese completamente con Princess. Y si usted busca algún artículo, algún regalo, alguna cosa para usted, exclusiva, única, vaya a Ripley, que tiene lo mejor de los 5 continentes. Francisco, para cerrar el tema, porque nos quedan pocos minutos, ¿por qué hay, o sea, ustedes están atendiendo, yo veo que las clínicas privadas también atienden, pero ¿qué pasa en el sector público? Contéstame cortito, ¿cuál podría ser la solución de eso? Bueno, hoy día hay una reforma de salud que apunta a enfrentar los problemas que hoy día hay en el sector público, dándole garantía a las personas de soluciones en un tiempo determinado, en determinado número de patologías. Eso es el plan Auge. Exactamente. ¿Y tú crees que va a funcionar eso? Es un plan que va a funcionar inevitablemente, pero en 5 o 10 años, porque va a ser una cosa muy gradual. Y el financiamiento debiera ir ajustándose en la medida de que se vayan conociendo los números duros y reales de lo que implica. Cuéntame, pasando a otro punto, digamos, ¿hasta dónde va a llegar Integra Médica? ¿Hasta dónde van a llegar de las clínicas? Tú me hablabas, mientras conversábamos, sobre la concentración de estos servicios. Bueno, hoy día lo mismo que ha pasado con los supermercados y lo que ha pasado con las farmacias. La industria de los prestadores de salud van a estar cada día más concentrados, de tal manera de que las grandes redes, y hablamos de redes de la Católica, de lo que significa Banmédica, de lo que significa Mega Salud e Integra Médica, y un par de actores de nicho como la Alemana y las Condes, son
los que de una u otra manera son los actores que van a estar en ¿Eso el significa futuro. que Integramédica va a tener que estar, se va a ir a provincia? Nosotros estamos hoy día en Serena y en Concepción. Ya, pero pero te quedan harta. pero en la medida que haya volúmenes, que los volúmenes sean adecuados por los niveles de inversión que tenemos que hacer. Pero hay 14 millones de chilenos que necesitan salud. Sí, pero parte de eso se tendrán que dar solución a los problemas de salud en el sector público. De acuerdo. Y nosotros estamos ahí esperando hoy día que si el sector privado tiene oportunidades para apoyar al sector público en la resolución de las enfermedades de la reforma, Ya. nosotros estamos disponibles. Eso ya, de acuerdo. ¿Mm? O sea, en un momento dado estas cosas van a ser las redes de supermercados, las redes de bencinera, sin duda, las redes de sin mall, duda, de grandes sin duda. tiendas y de salud también. Exacto, ya van a dejar en un futuro mediano, van a dejar de existir las consultas aisladas, van a dejar de existir los centros médicos chicos, Ya. y por una razón muy simple, Sí. por la gente, el tiempo, Santiago, taco, Sí. calidad, acreditación. Así como desaparecieron todos los emporios y los almacenes de la esquina, y fueron reemplazados por los supermercados, vamos a hacer no hay otra. Esto, ¿en qué va a ayudar al usuario, al paciente? Porque yo no puedo decir el nombre de la ISAPRE porque pero cada vez que voy a la ISAPRE me suben el precio y me bajan el plan. Lo que pasa es que los costos de salud, pero los costos de salud en todo el mundo crecen. Ya, Y crecen más que lo que crece el producto. ya. Y por una razón muy simple, lo que Sí, te pero decía. el otro día salía en el diario, y aquí uno habla de picado, digamos esto, Sí. que la ISAPRE se estaban embuchando 27.000 millones de pesos de utilidad en el primer semestre. Sí, pero un negocio de las ISAPRES, cuando tú dices que la ISAPRE tiene un resultado operacional ¿Ya? sobre venta que fluctúa entre el 1 al 2%, yo lo encuentro un negocio que es bastante vulnerable. ¿Ah? Ya. Porque no tienen márgenes que sean importantes. O sea, las cantidades, como manejan grandes cantidades de recursos, Sí. evidentemente el 1 o 2% puede ser muy alto. Ya. Pero en la práctica, resultados operacionales del 2% implican negocios riesgosos, porque cualquier cosa... Es un 2% de rentabilidad lo que tiene. Operacional. Operacional. ¿Ah? Ya. Sobre el 100 pesos que Sí. venden, Se quedan con dos. se quedan con dos operacionales. Ya. Y eso de mi perspectiva no es un negocio vulnerable. Francisco, y tú terminando, cuando tenías ahí 18 años, cuando recién entraste a la escuela de medicina y te pusiste a polear y fuiste papá y vendías y qué sé yo, De todo. de todo un poco, digamos, de todo. ¿Te imaginabas estar a esta altura metido en esto? No, para nada. Para nada. Para nada, no, y habría sido mentiroso que después de nuestro primer centro yo me hubiera imaginado que íbamos a llegar... ¿Y tu señora qué te dice? Mi Porque señora... de haberte conocido como el Panchito, digamos, como una persona. No, ¿Qué dice tu señora? Güey? ¿Qué dice tu señora? no, hoy día mi señora está tranquila, ¿Sí? ella se puso a estudiar, se acaba de recibir, es diseñadora en vestuario, ¿Ya? además es contadora Ya. de cuando joven, y la verdad es que me ha hecho una compañía durante todo este trayecto, y yo hoy día yo creo que está tan orgullosa como yo de lo que hemos logrado. ¿Ah? ¿Pero has pagado algún costo personal en la construcción de esto? Al principio sí, al principio era de una dedicación casi total sábado y domingo sobre las primeras etapas, y hay épocas duras y que hay que aperrarnos. Una última pregunta. Bien. Evidentemente, digamos esto que ya siendo médico y además empresario, digamos esto, alguna lucas habrás ganado. ¿En qué te gusta gozar esas lucas? Viajando. Viajando. ¿A dónde te gusta viajar? O sea, este año viajé a Torre del Paine, a Egipto ¿Ya? y a China. ¿Y te vas con la familia entera? Es que mis hijos ya son grandes, Son o sea, grandes, no nos ya. acompañan, ¿Te vas con tu entonces señora, no no? me voy con mi señora y con amigos. Ya, ok. No, es lo que más gozo yo es viajando. Pero te vas a un buen hotel y comís bien. Un buen hotel, como bien, y trato de hacérmelo cómodo. Ya los tiempos duros, digo, ya pasaron. Bueno, amigos telespectadores, ha sido un agrado tener a Francisco, digamos esto, generalmente los médicos son muy serios y muy, digamos esto, si uno les pregunta algo, te miran así con los lentes y no te contestan nada, digamos. Pero la gracia, y estoy muy contento de entrevistar a Francisco, que fue un estudiante de medicina que además trabajó, digamos, para sacar su carrera.
jóvenes de hoy día, digamos, este ejemplo de él, digamos, les puede servir, porque si el papá no tiene muchas lucas y no hay beca, hay que pararse en la mañana y sacar la cosa adelante, digamos. Y todos pueden llegar a la universidad y todos pueden conocer la universidad en la medida que hagan empeño. Así que, Francisco, ha sido realmente un agrado conocerte y entrevistarte, y a ustedes nos vemos en el próximo capítulo de La Mente del Empresario. Canal 13 Cable y SportServe, con el auspicio de BCI, con los empresarios pymes somos diferentes. Cruceros Princess, escápese completamente. Y Ripley, lo mejor de 5 continentes, presentaron La Mente del Empresario.